Vamos entonces a compartir la pantalla. Y vamos a dar inicio a la asistencia. Ya Carlos Algarín. Presente, profe. Adriana Álvarez. Presente, profe. Andrea Álvarez. Carlos Arrieta. Presente, profesor. Carlos Arrieta Vallejo. Presente, profesor. Carlos Carval. Kevin Cárdenas. Presente, profesor. Luis Enrique de la Espriella. Presente. Brian de la Rosa. Profesor, Carlos Carval dijo presente. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torres. Presente. Wilson de Ávila. Presente. Gustavo Echeverri. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente, profesor. Andrea Giraldo. Presente, profesor. Abimael Hernández. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Nicolás Marimón. Presente, profesor. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Presente. Qué pena que... Aló. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Presente. Jan Medina. Presente. María Angélica Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Presente. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Presente. Juan Orozco. Aiken Ortega. Presente, profesor. Jamer Aiken. Pérez. Presente, profesor. Aiken Ortega. James Pérez. Lenis Pimienta. Lenis Pimienta. Presente, Luis profesor. Ponce. Presente, Presente. profesor. Alfonso Puerta y Mitola. Puerta y Mitola. José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Presente, profe. Javier Romier. Presente, profesor. Santiago Santa. Presente, profesor. Edilberto Reglosa. Presente, profesor. Jesús Torres. Presente. María Valdelamar. Presente. Oscar Vázquez. Presente. José Vergara. Presente. Alfonso Puerta y Mitola. Juan Orozco. Eduardo Martínez. Abimael Hernández. Andrea Álvarez. ¿Alguien está presente que no esté en lista? Nicolás Julio, profe. No, usted sí está en lista. Ok. Listo. ¿Alguien más?
Arenas, buen día, John. Pero no está en lista, ¿cierto? No, señor. Buen día. Segundo apellido, buen día. Arenas, buen día. Arenas, buen día. John. Sí, señor. ¿Así? Sí. Ok. ¿Y usted no se ha matriculado? Profe, la matrícula académica había un inconveniente, pero ya me imagino que Gladys va a ya yo mandé todos los papeles. Solamente hace falta que me matriculen las materias. Ok. Listo, entonces cerramos por el día de hoy la asistencia. Profe, Alfonso Puerta. Ok. Listo, entonces vamos. Bien, vamos a dar clase, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar con los temas que estábamos hablando en la clase pasada. La clase pasada habíamos hablado de la precipitación, los diferentes tipos de precipitación. ¿Sí? Habíamos visto las precipitaciones convectivas, precipitación frontal o ciclónica. Habíamos hablado que las precipitaciones convectivas son muy típicas de zonas, por ejemplo, como en Medellín, donde casi todos los días en la tarde llueve a la misma hora y se produce por el calentamiento de una masa de aire que ha recibido fuerte sol, que en la tarde baja la temperatura y se precipita, y generalmente son lluvias muy locales. Hemos hablado de la precipitación frontal o ciclónica, que son aquellas donde se unen dos corrientes, dos masas de aire que vienen con diferentes temperaturas, una caliente y una fría, y ese punto de unión entre las dos masas de aire con contenidos de humedad diferentes se enfría y se produce una cantidad de agua que se libera, y eso es lo que se convierte en la lluvia. Vimos también que se pueden presentar las lluvias por efecto de un obstáculo como una cordillera, el relieve, y esto es lo que se denomina precipitación orográfica o lluvias de relieve, que es muy típico aquí en la región, por ejemplo, que en Turbaco llueva más que en Cartagena, dado que existe una pequeña colina que hace que las masas de aire caliente que vienen del océano se suban por encima de la ladera de estos obstáculos orográficos y se produzca la precipitación. Hablamos también de la medición de la precipitación y vimos que la precipitación se mide como la lámina de agua que cae sobre una superficie, considerando que toda esa superficie es horizontal, es uniforme y tiene una altura uniforme, o sea, y se mide por la lámina de agua que cae sobre una superficie. Los instrumentos de medida se denominan pluviómetros o pluviógrafos. Los pluviómetros inicialmente se tenían pluviómetros que son un depósito de una área determinada, un diámetro aproximado de unos 20-25 centímetros, en lo cual se mide la cantidad de agua que se acumula en un determinado tiempo. Con el desarrollo tecnológico fueron cambiándose los métodos de medida. Inicialmente se tenían medidas acumuladas donde un observador iba todos los días y tomaba una lectura. Esos equipos se denominaron pluviómetros y son las series más grandes que hay de datos, o sea, la mayor longitud de datos de registro se tienen por pluviómetros porque fueron los primeros instrumentos de medida que se utilizaron. Luego vienen los pluviógrafos, como su nombre lo indica, son gráficos que se hacen sobre un tambor que gira
y ese tambor es impreso por una tinta que sube y baja dependiendo de la altura acumulada del instrumento, que tiene un registro. Ese registro, ese tambor da vuelta y esas vueltas están calibradas en un tiempo determinado, lo que hacen que tengamos la variable tiempo al dar la vuelta con el tambor. Y la plumilla va marcando en la medida en que el nivel del agua va subiendo. Cuando llega a un máximo, que generalmente son 10 milímetros, entonces el aparato sifona y produce una bajada repentina. Por allí íbamos y les había mostrado una foto de lo que es un registro del papel que queda luego que se hace la impresión en el pluviógrafo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa con las precipitaciones a nivel espacial y temporal. Y una de las mayores características que tiene la precipitación es que la precipitación es muy variable. Es tanto variable en el espacio como en el tiempo. Vamos, por ejemplo, a hacer este cálculo. Cada uno de ustedes va a pensar, de acuerdo con su experiencia vivida aquí en Cartagena, ¿cuántos días creen ustedes, o de acuerdo con su experiencia, cuántos días llueve aquí en Cartagena? Díganme unos datos, a ver. Profesor, lo único que sé acerca de la lluvia aquí en Cartagena es que el mes más lluvioso es octubre. Exacto, pero si usted sumara todos los días del año en que llueve, así sea poquito, bastante, ¿cuántos días cree usted, de acuerdo con su experiencia, que llueve? O sea, de acuerdo con lo que usted ha vivido. Como 10 días, profesor. 10 días al año. Ok. Yo diría unos 40 días. Unos 40 días. ¿Quién dice otro? Como 30. 30. Bueno, digamos, ya yo les voy a dar el valor. Aquí en Cartagena en promedio llueve 90 días al año. En promedio. Sí, profesor, le iba a decir, yo estuve en un proyecto académico en donde tuvimos que tomar una fuente del IDEAN y el dato pues de la estación de la vía Cartagena-Bayunca era de 87 días en promedio. Ok. ¿Y cuánto duran las lluvias? 5 horas, 6 horas, 24 horas, 12 horas, 3 horas en promedio, 1 hora, media hora. Profesor, como 1 hora. Si la lluvia es muy fuerte. De 1 y 2 horas diría yo, profesor. Exacto, o sea, en promedio podemos tener lluvias de 1 hora. Excepcionalmente podemos tener lluvias de 3 horas y alguna casualidad, algunos datos muy poquitos, vamos a tener lluvias de 6 horas. Entonces, fíjense que nuestro patrón de lluvia está muy relacionado a un tiempo pequeño en el día. Cuando nosotros tenemos los pluviómetros, que son registros de lluvias durante un día, entonces nosotros no vamos a saber en cuánto tiempo cayó, ¿verdad? Cuando tenemos los pluviógrafos ya le incluimos la variable tiempo y ahí podemos entonces saber durante cuánto tiempo llovió. Cuando nosotros hablamos de intensidad de cualquier elemento, ¿a qué nos referimos? Como a una medida perceptible, o sea, es más sensible, por decirlo así, no es tanto
lo que suceda. Por ejemplo, eso lo Cuando relaciono más ustedes que le todo con los dicen sismos. que usted es muy intenso, que usted es muy intenso, ¿qué significa? ¿Ah? Frecuente. Que es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, la intensidad generalmente está asociada al tiempo y frecuente es que tanto hace una cosa. Entonces, aquí en la medida de la precipitación, la intensidad es la relación entre el volumen que cae o la lámina de agua que se acumula en una unidad de tiempo, ¿sí? Eso es cuando hablamos de intensidad. Entonces miremos, por ejemplo, si nosotros hacemos un porcentaje de cuánto llueve en el año comparado con el tiempo, ¿qué nos va a dar? ¿Verdad? Tendríamos 90 días por una hora dividido entre 365 días y sobre 24 horas. ¿Qué porcentaje nos da eso? A ver, ¿qué porcentaje del tiempo llueve? Ya hicieron la operación. 90 por una hora entre 365 y sobre 24 por 100. O sea, ¿qué porcentaje del tiempo llueve en Cartagena? Vanessa, a ver, ¿cuánto le dio? Profesores, ¿por 24 o entre 24? Sobre 24, porque es 90 días por una hora que dura lloviendo en promedio, dividido entre todas las horas del año, que serían 365 por 24. Sería 0.01%. Si eso lo multiplicas por 100, ¿cuánto da? Perdón, 1%. 1%. El 1%, ¿verdad? O sea que el 1% del tiempo es que llueve. Entonces nosotros pudiéramos hacer un análisis y decir, no, es que muy poquito el tiempo que llueve. Entonces, por ejemplo, yo para qué voy a comprar paraguas, ¿sí? Aquí no llueve, ¿verdad? O Profesor, pudieron, sí señor, estamos midiendo la lluvia por tiempos, pero de sí, pronto no todas las lluvias que caen en el año son iguales. Algunas son de mayor exactamente, intensidad que las ok. otras. Entonces, fíjense, cuando ustedes vieron mecánica de fluidos, ¿cierto? ¿Qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? Profesor, Volumen de agua ocupado por segundo. Volumen, caudal es volumen por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el tiempo tiende a cero? El caudal tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a Barranquilla y lo toma por sorpresa un aguacero, ¿qué pasa? Resulta que el agua en Barranquilla se concentra muy rápido y como ese volumen se concentra en un tiempo muy pequeño, se convierte ¿en algo qué? Catastrófico, ¿verdad? En algo que produce daños, que produce pérdidas de vida, ¿verdad? Entonces vemos que es importante la variable tiempo y esa variable tiempo es la que nosotros tenemos que manejar y manipular para controlar el caudal. Bueno, entonces vemos que a nivel temporal tenemos una fuerte asimetría en la distribución de la precipitación. O sea, si nosotros esas precipitaciones las distribuyéramos uniformemente en todo el año, vamos a encontrar que es imperceptible, pero como se concentra en unos tiempos demasiado pequeños, su efecto es catastrófico, puede ser catastrófico
y nosotros tenemos también que coger esa cantidad de agua que cae en determinado tiempo y manipularla o manejarla o utilizarla de la mejor manera, ya sea almacenándola para poderla utilizar durante todos los 365 días y las 24 horas del año, en la cual necesitamos permanentemente el uso del agua. Bien, entonces vamos a hablar de qué le llamamos el valor normal. ¿Sí? ¿A qué se le denomina el valor normal de las precipitaciones? El valor normal se conoce al valor que medimos en el equipo. ¿Sí? Entonces se conoce el valor, el valor normal de una variable climática es el promedio de las observaciones de la variable a lo largo de algunos años. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, en Cartagena podemos estar hablando de que la precipitación en Cartagena en promedio es del orden de 900 milímetros al año. Ese sería el valor normal. En el mundo la precipitación tiene una gran variabilidad. Hay zonas donde llueve muy poco o llueve por ejemplo, del orden de 5 milímetros al año, lo cual es un valor insignificante. ¿Sí? La precipitación en promedio se ha estimado en el mundo alrededor entre 700 y 800 milímetros. Pero hay zonas del mundo donde llueve casi 12 metros, o sea, 11.680 milímetros como en Hawái. Y si miramos los registros en Colombia, vemos que hay zonas del Chocó donde también tiene unos valores altos de precipitación. Unas zonas muy puntuales que los valores de precipitación son bastante altos. Entonces la precipitación es muy variable en el espacio y en el tiempo. O sea, fíjense, para el caso específico de Cartagena, que están concentradas en un tiempo muy pequeño. Y si miramos en el mundo, vemos que hay zonas donde prácticamente no llueve y otras donde llueve bastante. Entonces tenemos una asimetría en la distribución espacial y temporal de la precipitación. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bien, entonces vamos a hablar de algunas definiciones para irnos poniendo de acuerdo en el análisis de las precipitaciones, que es uno de los temas que más nos vamos a encargar en este curso. Vamos a ver cómo hacemos para analizar las precipitaciones y para utilizarlas en los proyectos de ingeniería. Bien, entonces, ¿qué son las lluvias? Las lluvias son, pues, ya vimos el concepto de lluvia, que son precipitaciones y que son muy variables en el espacio y el tiempo, y se han establecido algunos mecanismos para representarlas tanto a través de un punto, a través de un área, a través de una zona o región determinada. Y por ejemplo, hemos definido algunos conceptos, por ejemplo, las lluvias puntuales. Entonces, ¿qué son las lluvias puntuales? Las lluvias puntuales son aquellas que se registran en una estación medidora. O sea, se denominan los registros de lluvia tomados en estaciones medidoras aisladas y constituyen los datos básicos fundamentales para todos los estudios de precipitación. Entonces, cuando hablamos de lluvias puntuales nos referimos al valor tomado en un equipo. Y hago la salvedad de puntuales porque generalmente el diámetro del área donde cae la lluvia es del orden de 20 a 30 centímetros, lo cual es un valor demasiado pequeño comparado con el área que representa, por eso se llaman lluvias puntuales. Pero en realidad cae sobre un área pequeñita, ¿sí? Pero comparado con todo lo que representa, porque las lluvias tienen una gran, caen sobre un área relativamente grande comparada con el aparatico que los registra. Entonces, la lluvia es un fenómeno aleatorio, discontinuo,
¿sí? Ustedes pueden en determinado momento vamos por la calle y vemos que llueve fuerte y ya caminamos un espacio y vemos que ya no está lloviendo. Entonces la lluvia es un fenómeno discontinuo, es un fenómeno aleatorio. Bien, entonces con este concepto de lluvias puntuales es la base de todos los datos que nosotros necesitamos para análisis. ¿Quién es la entidad que lleva estos datos en Colombia? Se denomina el IDEAN. El IDEAN es la institución gubernamental que se encarga de registrar las lluvias aquí en Colombia. Todos los datos de lluvia son enviados o registrados por el IDEAN. Aún algunas empresas privadas que toman datos de lluvia muchas veces los terminan reportando al IDEAN, porque toda esta información es de mucha utilidad a nivel colectivo, dado que no podemos, las lluvias que no medimos ya no las medimos, no podemos retrocedernos y decir que la vamos a medir porque ya llovió. Después que llueve, como dice el dicho, después que llueve no se podía recoger agua. Bien, la lluvia sobre un área, o sea, sobre un área. Este es un dato representativo de lo que sería, o sea, tenemos estaciones medidoras puntuales y tenemos nosotros que estimar cuál es el valor promedio que representa un área determinada. Entonces, la lluvia sobre un área es la que caería uniformemente sobre un área. El hietograma de lluvia es una gráfica de profundidad de lluvia o intensidad en función del tiempo para un incremento de tiempo determinado. Entonces tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de la Y podemos tener la profundidad de la lluvia que cayó en un determinado intervalo o la intensidad que nos dio en ese intervalo de tiempo. ¿Alguna pregunta? Tenemos otro concepto también que es el hietograma de lluvia acumulada o curva de masa. O sea, aquí vamos a tener una gráfica, pero esta gráfica la vamos a ir acumulando. O sea, a medida que va pasando el tiempo, vamos sumando cuánto cae y en un eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de la Y tenemos la profundidad. Generalmente los hietogramas de lluvia tenemos un delta de tiempo aquí, que generalmente el que se usa para análisis es del orden de 5 minutos. ¿Sí? Puede ser diferente. Aquí tenemos el tiempo y acá tenemos la precipitación, generalmente en milímetros, o también tenemos la intensidad que la podemos dar en milímetros por hora, o si estamos en el sistema inglés en pulgadas por hora y aquí la precipitación en pulgadas. Entonces este es un hietograma, una gráfica de cuánto cae en determinado intervalo. Sí. Si tenemos el hietograma acumulado, entonces es la suma y vamos sumando todos estos valores y nos va dando una curva donde sumamos este valor más este y nos da entonces el hietograma de lluvia acumulado y al final, cuando ya la lluvia pues se acabe, tendremos el 100% de la lluvia. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No, profesor. Ok. Sí, señor. Entonces, bien, vemos aquí cómo si tenemos, habíamos hablado, por ejemplo, cuando tenemos un área, digamos que esta sea el área,
pero aquí tenemos un puntico que es donde tenemos el medidor y podemos tener varios medidores y basados en estos varios medidores que tenemos, algunos dentro del área, otros pueden estar fuera, podemos establecer cuál es el valor que me representa a mí toda esta área. ¿Sí? Y eso es lo que le denominamos la lluvia sobre un área. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. No, Bien, señor. vamos entonces ahora a ver la duración de la lluvia. ¿Sí? Duración de la lluvia. Entonces, la duración de la lluvia es el tiempo que tarda la lluvia precipitándose sobre un área determinada. En este caso, podemos nosotros tener duraciones. Una cosa es la duración que tiene una lluvia desde que empieza hasta que termina, ¿sí? De que empieza a precipitarse. Y lo otro es que yo una lluvia la puedo dividir en varias lluvias artificiales. Y generalmente nosotros para el análisis dividimos la lluvia en varias lluvias artificiales. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una lluvia dada, esta lluvia, entonces yo la voy a dividir en varias lluvias, por ejemplo, de 1 hora. Entonces yo digo, bueno, esta es 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? 4 horas, etcétera. Entonces yo aquí artificialmente esta lluvia que era de 4 horas la dividí en 4 lluvias de 1 hora. O puedo establecer otro rango. Por cuestión de análisis me interesa, por ejemplo, saber cuál era la máxima intensidad. Entonces tomo las zonas donde mayor pendiente tengo y digo, bueno, esta lluvia de 1 hora la voy a tomar en este pedazo, que es donde la pendiente es mayor, ¿sí? Y este me da una lluvia de 1 hora. Esta es la lluvia que más pendiente tenía, la que mayor intensidad me dio. Entonces la puedo dividir en lluvias de 1 hora que no necesariamente coinciden con estos valores. Yo voy a desplazarme con 1 hora de duración durante toda la lluvia porque lo que necesito es calcular dentro de toda la lluvia cuál es el rango de duración de 1 hora que me produce la mayor intensidad. Este es un criterio. Entonces nosotros vamos a tener que la duración de la lluvia es un intervalo de tiempo de análisis también que vamos a utilizar para determinar las intensidades máximas de una lluvia. Ya vimos que la intensidad es la relación entre el volumen por unidad de tiempo. Generalmente nosotros aquí en hidrología utilizamos para análisis 5 minutos. También se pueden utilizar otros valores, ¿sí? Muchos proyectos utilizan 10 minutos, ¿sí? Pero digamos que el intervalo de discretización que mayor precisión produce son 5 minutos y el que más se utiliza. Entonces tenemos el concepto de la intensidad de la lluvia, que es la cantidad de lluvia precipitada en un intervalo de tiempo determinado. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Ok. Bien, entonces vamos ahora a hablar de las isoyetas, ¿sí? Las isoyetas. ¿Qué son las isoyetas? Ustedes cuando van a hacer un levantamiento topográfico, no sé si ahora con la pandemia a ustedes les tocó hacer levantamientos topográficos o ya cuando vino la pandemia no pudieron hacerlo. Cuando usted va a hacer un plano topográfico, ¿cómo lo hace? A ver, digamos que esta es una área, ¿sí? Y yo quiero sobre esa área hacer un plano topográfico.
¿Cómo lo hacen? Profesor, yo primero creería que hay que visitar el terreno. Exactamente, pero ya visitando el terreno, o sea, ¿con qué hace usted un levantamiento topográfico? Cinta, jalón. Cinta, jalón, Una estación. una estación, ¿verdad? Con la estación que toma, las distancias, con un nivel, ¿verdad? Entonces, uno va al campo y toma unos puntos, ¿verdad? Y sobre esos puntos, ¿qué obtiene? Obtiene la posición, las coordenadas y también ¿qué obtiene? Adicional de las coordenadas, La altura. Las la cotas. altura, ¿verdad? Exactamente. Y con base en esas cotas establece las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces usted de pronto dice, bueno, esta es la curva de nivel. ¿Qué son curvas de nivel? Yo entiendo que todos saben, ¿verdad? ¿O hay alguien que no sabe qué es una curva de nivel? ¿Qué representan las curvas de nivel en un plano topográfico? La misma cota. Es la unión de los puntos que están en la misma cota. Exactamente, es la unión de los puntos que están en la misma cota. Si usted quiere obtener mayor precisión de la topografía, ¿qué hace? Toma los puntos más cercanos. Más cercanos, ¿verdad? Entonces uno dice, no, yo quiero mayor precisión en los datos. Entonces se toman más datos. Entonces alguien dice, no, yo quiero el trabajo, quiero que las curvas de nivel sean más representativas. Y usted va nuevamente al campo y toma más datos, ¿verdad? Entonces en hidrología, las isoyetas son parecido al mismo concepto de las curvas de nivel, pero acá son líneas continuas sobre mapas que representan igual cantidad de lluvia y se construyen interpolando la información registrada en las lluvias puntuales, en los sitios donde hay registros, donde hay estaciones medidoras. Entonces, contrario a la topografía que yo puedo obtener la precisión y puedo ir al campo cada vez que yo quiera, acá no, acá yo tengo que trabajar con las estaciones que tengo. Entonces, yo si no tengo muchas estaciones, pues mis isoyetas no van a ser tan precisas porque la información no me permite construirla. Además, van a existir los datos que históricamente se hayan tomado. Los que no se tomaron no existen. Entonces, la isoyeta, como decimos, es una representación de la cantidad de lluvia que cae en una zona y se construye con los datos puntuales, o sea, con las estaciones donde nosotros medimos. Entonces, no necesariamente vamos a tener la disponibilidad de un número significativo de estaciones para construir las isoyetas. Entonces, es bastante dispendioso. No en todas partes tenemos la posibilidad de construir curvas representativas de una región y muchas veces nos toca utilizar otros métodos de interpolación para tener un valor estimado de lo que es la lluvia representativa de una determinada región. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno. Dentro, como seguimiento, voy a pedirles que ingresen a la página del IDEAN, ¿sí? Van a ingresar a la página del IDEAN y van a hacer una exploración de qué tiene la página del IDEAN, qué información suministra, qué información es gratis, qué información la dan diaria, qué información posiblemente no sea gratis. Anteriormente hubo una época en que había que comprar los datos de precipitación, después lo pusieron gratis y no sé ahora si sigue gratis. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar esa información? Y es importante que ustedes empiecen ya
a manejar a entrar a estas instituciones y mirar qué hay para que sepan qué tienen disponible cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, sea académico, sea profesional. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profesor. No hay pregunta. Bueno, voy a hacer, vamos a utilizar una información que he querido mostrarles que se tiene que ver con estos documentos son del IDEAN y yo se los voy a enviar. Hay varios documentos climáticos. El primer documento habla de aspectos nacionales y tiene una serie de conceptos. Por ejemplo, define qué es la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y que además contiene el aire, incluye partículas sólidas, líquidas, pueden ser en suspensión o en aerosoles, y establece cómo la composición de la atmósfera y los procesos que en ella se desarrollan tienen una gran influencia a la actividad humana, o sea, el ser humano interviene mucho en todo lo que pasa en la atmósfera. Entonces vemos que la atmósfera se compone de dos grupos de gases, unos constantes y otros que son variables. Los gases constantes se mantienen en una proporción casi permanente. Los más abundantes y su participación porcentual en la masa total de la atmósfera son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Y los gases variables cambian en mayor proporción. Dentro de los más importantes tenemos el vapor de agua y el dióxido de carbono. Bueno, entonces vemos que tenemos en esta documentación una información bastante interesante que es importante que ustedes la lean. Yo les voy a mandar el documento sin resaltar, dado que estas anotaciones que he hecho tienen que ver para llamar la atención sobre aquellos aspectos de mayor importancia. Vemos, por ejemplo, la definición del tiempo, que es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un lugar y momento determinado. La dinámica de la atmósfera, al distribuir la masa, vapor de agua y otros gases, y la energía, calor y movimiento, genera variaciones espaciotemporales de elementos como la temperatura, la presión y la humedad, lo cual produce en un lugar y tiempo determinado condiciones cálidas o frías, húmedas o secas, de cielo nublado o de cielo despejado, situaciones de lluvia, y estos fenómenos son los que se conocen como el estado del tiempo. Entonces hablamos del estado del tiempo, aquellas características de la atmósfera. Y también tienen la definición del clima, que es el conjunto de fluctuaciones de las condiciones atmosféricas. Tenemos también algunos otros conceptos como los factores climáticos. El clima de la Tierra depende del equilibrio radioactivo de la atmósfera. Y tenemos, como vimos, los gases variables como el vapor de agua, el dióxido de carbono, la radiación solar, etc. La temperatura media global de la atmósfera cerca de la superficie terrestre está del orden de 23 grados por debajo de cero, ¿sí? Grados centígrados por debajo de cero, si no fuera por el efecto invernadero. O sea, si no fuera por el efecto invernadero, tendríamos una temperatura fría. Pero
por acción del efecto invernadero, la temperatura media está alrededor de los 15 grados centígrados. Esto lo habíamos ya planteado. Tenemos algunos factores determinantes del clima, ¿sí? Como las características físico-geográficas que producen cambios horarios diurnos anuales que tienen gran influencia en el clima y que juegan un papel preponderante en la transferencia de energía y calor. Entre esos factores determinantes físico-geográficos tenemos la latitud, la altitud y la distancia al mar. Vemos que con la altitud, por ejemplo en Colombia, tenemos que a mayor altura tenemos menor temperatura, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar de el valor normal y las anomalías climáticas. Entonces, en climatología se utilizan los valores promedios para definir y comparar el clima. Hablábamos de los valores normales. Entonces, la normal climática es la media utilizada con este propósito y representa el valor promedio de una serie continua de observaciones de una variable climática durante un periodo de por lo menos 30 años. O sea, esos valores promedios que tenemos durante 30 años es lo que podemos denominar como el valor normal del clima. Se han establecido algunos acuerdos internacionales donde se considera que ese periodo es de 30 años. Aquí en este documento que les estoy mostrando, que es del IDEAN, hay un análisis de datos desde 1961 hasta 1990. El término anomalía climática es usado para describir la desviación del clima desde el punto de vista estadístico, es decir, la diferencia entre el valor del elemento climático en un periodo de tiempo determinado con respecto al valor medio histórico o normal. Entonces, la anomalía climática es aquella desviación que se da con respecto a los valores medios. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, y hay otro concepto que también es muy utilizado y está muy de moda, que es el cambio climático. ¿Sí? El cambio climático se refiere cuando los cambios se dan en un periodo más largo de tiempo. De la variación observada en el clima durante periodos consecutivos de varias décadas, es decir, durante periodos relativamente largos, se llama cambio climático. Generalmente se utiliza para el análisis de cambio climático 30 años. Entonces uno pudiera tener un análisis de 30 años y mira qué pasa, y luego le suma un año y le quita uno al anterior, va corriendo la serie y va haciendo análisis cada 30 años, desplazando la serie un año. Y ahí uno puede ir mirando si efectivamente hay tendencias de aumento o disminución para establecer criterios de variaciones o de alteraciones del clima. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Este documento está disponible en la página del IDEAN. Yo los he bajado para facilitarles un poco a ustedes las lecturas y posterior a la clase se los voy a enviar. Son 4 documentos. El documento 1, que habla de las estaciones meteorológicas que existen en Colombia y las clasifica en varios tipos. Entonces tenemos las estaciones pluviométricas. Es una estación meteorológica dotada de un pluviómetro o recipiente que permite medir la cantidad de lluvia caída entre 2 observaciones consecutivas. Los pluviómetros, como les dije,
se hacía mediante lecturas visuales de un observador que todos los días iba a la misma hora y tomaba una lectura, o sea que hacía un registro cada 24 horas. Aparecen posteriormente las estaciones pluviográficas, entonces el IDEAN tiene PM, cuando tenemos el código PM, estación pluviométrica, la tenemos estación PG, estación pluviográfica, que se registra en forma mecánica y continua la precipitación y se presenta en una gráfica que permite determinar la cantidad, la duración, la intensidad y el periodo en que ocurrió la lluvia. Tenemos las estaciones climatológicas principales, se denominan con el código CP. Es aquella en la cual se hacen observaciones de visibilidad, tiempo atmosférico presente, cantidad, tipo y altura de las nubes, estado del suelo, precipitación, temperatura del aire, humedad, viento, radiación solar, brillo solar, evaporación y fenómenos especiales. ¿Sí? Entonces tenemos que una estación climatológica tiene todas estas variables. Tenemos la estación climatológica principal, la climatológica ordinaria, denominada CO, con el código CO. Entonces, cada una de estas definiciones tiene establecidos los equipos que tiene y qué variables mide. Tenemos la estación sinóptica principal. Esta estación, los principales, en este tipo de estación se efectúan observaciones de los principales elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Los datos se toman horariamente y corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los vientos, presión atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las nubes, visibilidad, fenómenos especiales, características de humedad, precipitación, temperatura. Tenemos las estaciones sinópticas secundarias. Cada una pues va a tener su tipo de datos. Las agrometeorológicas, en esta estación se realizan observaciones meteorológicas y otras observaciones que ayudan a determinar las relaciones entre el clima, por una parte, y la vida de las plantas y los animales por la otra. Entonces, estas estaciones son utilizadas precisamente para el desarrollo agropecuario, agrícola. Las estaciones de radiosondas tiene la finalidad de observar la temperatura, la presión, la humedad y viento en las capas altas de la atmósfera, en la troposfera y bajo estratosfera. Tenemos las estaciones mareográficas. Generalmente no todas estas estaciones tienen la misma distribución espacial. Por ejemplo, las estaciones mareográficas son muy pocas y muchas veces pierden la información, no hay una continuidad en los registros y esto produce muchas dificultades para los análisis. Bien, vamos entonces, vemos por ejemplo esta tabla, ¿sí? Donde se especifica los tipos de instrumentos que cada una de las estaciones tiene. Entonces una estación pluviométrica solamente tiene un pluviógrafo. La pluviográfica generalmente tiene un pluviómetro y un pluviógrafo, y así. La sinóptica tiene un pluviómetro, un pluviógrafo, un ciclómetro, un anemómetro, un heliógrafo, un termógrafo, un higrógrafo, un anigrógrafo. Bueno, bien, entonces toda esta información la tenemos en el IDEAN. Como les dije, es la institución colombiana que se encarga del estudio del clima y de la medición de todas las variables climatológicas. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, esta tabla
donde están las distintas zonas, donde están las estaciones, cómo se encuentran distribuidas a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, que a nivel nacional tenemos 1829 estaciones, ¿sí? Tenemos áreas operativas. Cada una de estas áreas es cómo se distribuye la información a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos aquí el resumen nacional, cuántas estaciones meteorológicas tenemos, cuántas de este tipo y en total cuántas totales del IDEAN. Las estaciones con pluviómetros son las que más hay. Por ejemplo, aquí tenemos pluviógrafo, ¿sí? Tenemos el 89% son pluviométricas, solo el 11% son pluviográficas. Entonces, en muchos casos nosotros, como tenemos más información pluviométrica, estas informaciones son más gruesas, estas son más precisas porque las pluviográficas describen en qué tiempo caen. En estos son datos de 24 horas, pero tienen una mayor amplitud en el tiempo, tienen generalmente mayor área de registro. Aquí vemos una imagen de una estación sinóptica donde tenemos distintos aparatos, medidores. Este es un evaporímetro, aquí donde se mide la evaporación. Aquí probablemente tenemos la temperatura y tenemos varios equipos, entre ellos este debe ser un pluviógrafo, un pluviómetro. Sencillo. Debemos tener pluviógrafos y generalmente las estaciones deben estar en un sitio abierto para que tengan poca influencia de los árboles o de algunas cordilleras que puedan dar unas lecturas erróneas. Acuérdense que estos datos luego se utilizan para representar grandes extensiones de terreno. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, tenemos este mapa donde se representan todas las estaciones que tenemos en el país, ¿sí? Entonces, cómo está distribuida la red meteorológica nacional. El verde, que es el que más se observa, vamos a ver qué significa el verde. Los verdes son redes pluviográficas y pluviométricas, o sea que existen bastantes datos de medición de precipitación. Sin embargo, si miramos el plano, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué podemos decir de ese plano? Que las estaciones se encuentran concentradas ¿dónde? A ver. En el interior del país, Bogotá, Medellín. En el interior del país, sobre todo, ¿qué les representan estas tendencias? ¿Qué pasa para los llanos orientales? ¿Sí? Hay muy pocas estaciones. Y aquí están básicamente las estaciones se encuentran sobre las cordilleras, o sea, sobre las zonas donde más población hay en Colombia. Entonces tenemos aquí ya una distribución asimétrica de la medida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una distribución asimétrica de datos? ¿Cómo van a ser nuestros análisis? Van a tener algún sesgo, ¿verdad? Porque tenemos mucha más información en esta zona, pero en esta otra zona tenemos muy poca. Bueno, esto es lo que hay y con esto es que nosotros nos toca trabajar. Tenemos aquí una explicación de cómo es la circulación de los vientos y por qué se
se generan, cómo se genera el movimiento del viento a nivel mundial y qué pasa a nivel del Ecuador. Cómo se generan los vientos y por qué se dan los vientos alisios, etcétera. La zona de cómo se define la zona de confluencia intertropical, por qué se da. Es importante que miren, se lean este documento que es muy bueno a nivel de entender la circulación del viento, las precipitaciones en Colombia y muchos aspectos que tienen que ver con el clima. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos una gráfica de cómo es la precipitación media mensual multianual. O sea, cuando hablan multianual es el promedio, enero es el promedio de muchos años, febrero, marzo. Entonces, esto da cómo se distribuye la precipitación a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo de una estación que es en Bogotá. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces les dejo este documento para que lo lean. Muy fácil, es muy como es agradable leerlo. Yo se los estaré haciendo llegar. Tenemos el Atlas o el numeral 2 del Atlas Climático de Colombia, donde vemos la distribución espaciotemporal de las variables del clima. Tenemos también aquí cómo es un pluviógrafo, ¿sí? Aquí tenemos un pluviómetro y acá tenemos un pluviógrafo, ¿sí? Como les decía, hay un sensor. Aquí tenemos el área donde cae el agua, ¿sí? Aquí también. Pero luego va a un tambor, que es un depósito, y ese depósito tiene un sensor con una plumilla. Aquí tiene la plumilla, entonces este tambor da vuelta y la plumilla empieza a registrar en la medida, ¿sí? En la medida en que aquí se mueve el tambor, él empieza a registrar. Cuando sifona, baja y sigue midiendo. Este tambor da vuelta tiene un tiempo en el que da una vuelta o dos vueltas y está calibrado para eso. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Aquí tenemos un esquema, un plano de cómo son las lluvias a nivel del país. Estas son las lluvias medias. Fíjense cómo en Santa Marta, este es el final del año. Aquí tenemos el mes de octubre. Básicamente todas las lluvias están concentradas al final del año. Lo mismo que miremos por aquí Cartagena. Fíjense aquí en Cartagena también tenemos las lluvias concentradas al final del año, pero hay otras zonas del país donde la distribución es diferente. Por ejemplo, aquí en Cúcuta tenemos prácticamente dos periodos, ¿sí? Lo mismo que en Bucaramanga. Fíjense aquí en Bucaramanga cómo es la distribución de la lluvia en el año. En Puerto Carreño está más concentrada a la mitad del año y así cada zona tiene un comportamiento particular. Veamos aquí en Yopal, que es muy plano, fíjense, pero hay unas zonas en que no llueve. Quibdó, vemos aquí departamento de Quibdó, está Manizales, tiene dos periodos. Pereira también tienen dos periodos. Entonces, ¿alguna pregunta?
Miren las zonas donde más llueve. Mayores de 11.000. Mayores de 11.000 aquí en el Pacífico, ¿sí? Tenemos unas zonas muy pequeñas donde hay lluvias más de 11.000 milímetros. Podemos tener vamos a ver las regiones más secas, que serían los colores amarillo y rojo. Por ejemplo, fíjense aquí, hay unas zonas muy secas, ¿sí? Y el rojo está acá en La Guajira, ¿sí? Aquí en La Guajira, donde las lluvias anuales promedios son del orden menores de 500 milímetros. ¿Qué pasa con el departamento de Bolívar? Estamos entre 1.000 y 1.500, el amarillo. Toda esta zona aquí de la costa atlántica llueve entre 1.000 y 1.500, pero tenemos esta parte que es la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Donde estamos hablando del orden de 2.000 a 3.000 milímetros. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces este plano representa la distribución de la precipitación total anual. Cuando hablamos de la precipitación total anual en promedios multianuales, estamos sumando lo que cae durante todo el año. O sea, se suma todo lo que cae durante todo el año y se promedia durante todos los años. Entonces, por eso hablamos de la precipitación total anual sobre promedios multianuales. ¿Alguna pregunta? Pues, No, profesor, profesor. Señor. obviamente todos esos son valores, como todos son valores, digamos, aproximados, ¿cierto? Son valores medios medidos sobre estaciones, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos una estación en determinado punto. Por ejemplo, yo tengo una estación aquí en Cartagena, tengo después una en Barranquilla, tengo por aquí por el sur de Bolívar varias estaciones, y con base en todo esto se hacen interpolaciones y se hacen estimaciones de valores medios por área, ¿sí? Estimados basados en las lluvias puntuales. ¿Y cuáles son las lluvias puntuales? Las medidas en las estaciones pluviográficas o pluviométricas. ¿Está claro? Bien, tenemos también análisis a través del año, ¿sí? Cómo se distribuye, por ejemplo, la lluvia en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo a nivel de todo el país. Entonces, este es un trabajo muy importante que desarrolla el IDEAN periódicamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos valores de precipitación mensual promedio para las principales ciudades. Aquí tenemos las principales ciudades de Colombia y las diferentes estaciones donde están localizadas, en qué departamentos y cuáles son los valores que caen en cada uno de los meses a nivel medio. Bueno, todas las variables climatológicas están medidas, referenciadas. Tenemos aquí lo que es el ejemplo de un termómetro de máximos y de mínimos. Y aquí tenemos un termógrafo, ¿sí? Fíjense, medición de la temperatura, igual que la precipitación, tiene una plumilla. En la medida en que el tambor va girando, pues él va registrando la medida. Cuando no hay variación, la medida se pone horizontal, porque el tambor empieza a dar vuelta, pero no hay variación. Bueno, vemos aquí cómo relaciona la temperatura, ¿sí?
la temperatura máxima con la elevación. Vemos que la temperatura disminuye, ¿sí? Con la elevación. La temperatura máxima, todas tienen el mismo comportamiento. Son decrecientes con el aumento de la temperatura. Perdón, la temperatura es decreciente con el aumento de la altura. O sea, a mayor altura y menor temperatura. Tanto las temperaturas mínimas como las medias, como las máximas, tienen un valor decreciente con la elevación. Bueno, aquí tenemos un plano de temperatura media anual, promedio multianual, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno. Aquí tenemos la temperatura mínima, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, estas eran las temperaturas medias. Tenemos que la temperatura media prácticamente en la costa atlántica y en la mayoría del país es amarillo. Significa que tiene un valor alrededor de 24 centímetros. ¿Sí? Mayores a 24 centímetros es el color amarillo. O sea que la mayoría del territorio colombiano tiene temperatura media mayor de 24 centímetros. Entre 18 y 24 grados es todo el color verde. Y los valores muy fríos son entre 6 y 12 grados. Tenemos páramo, que es el color rojo, o sí, este color magenta creo que se llama, que estaría en la Sierra Nevada de Santa Marta, y habrán algunos pocos valores. La cordillera central, en la cordillera oriental. Bueno. Tenemos aquí entonces, me llamó la atención la Guajira, que tiene color rojo. O sea que la temperatura mínima media, ¿sí? El rojo dice que son mayores de 24. La temperatura mínima, digamos que este color están entre 20 y 24 grados. ¿Alguna pregunta? Las temperaturas máximas mayores de 32 grados, donde se dan aquí un poco departamento del Cesar, es el más caluroso, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, tenemos también la humedad del aire, ¿sí? Humedad relativa, media anual. Tenemos la gráfica de los promedios de tensión de vapor. La tensión de vapor, acuérdense, presión de vapor, tensión de vapor. Algunas variables que nosotros en ingeniería no utilizamos son importantes en la producción agrícola. Ok. Aquí tenemos la radiación solar, las horas de sol. Perdón, este es para medir la radiación. Vamos a ver si hay un heliógrafo. Este es el heliógrafo que mide las horas de sol. Tiene una esfera, es una lente que concentra los rayos solares. Pasan por la lente y queman una banda de papel donde se registra las horas de sol.
al final el papel queda aquí quemado, ¿sí? Y registra las horas de sol. ¿Alguna pregunta? Tenemos el plano de brillo solar, la radiación solar global. Tenemos mediciones del viento con el anemómetro. Tenemos un medidor de viento. Las velocidades del viento, ¿sí? Donde se presentan los mayores valores de velocidad del viento. Serían estos valores, ¿sí? Metros por segundo. Vamos a ver dónde están. Aquí en La Guajira, no sé si ustedes saben que en La Guajira hay un parque eólico que produce cierta cantidad de energía para Colombia, que es de Empresas Públicas Municipales de Medellín. Tienen una estación eólica de producción de energía. El plano de dirección del viento, las rosas de viento, etcétera. Bueno, preguntas. Aquí tenemos un medidor de evaporación, ¿sí? Es un tanque ya un poco más grande que mide la evaporación. Esto nos daría la evaporación potencial, dado que para que haya evaporación tiene que haber disponibilidad de agua. Si nosotros no tenemos agua y el suelo está seco, no va a haber evaporación. Por lo tanto, cuando extrapolamos este valor de lo que se evapora en un aparato de estos, en un medidor, estamos considerando que en toda la superficie del terreno hay agua disponible para que se evapore, pero si no hay agua disponible no se va a evaporar. Por lo tanto, la medida que tengamos aquí al extrapolarla a un área mayor nos va a dar unos valores mucho mayores. ¿Alguna pregunta? ¿Recuerdan cuánto fue el valor de precipitación en Cartagena? ¿Verdad? Vamos a mirar ahora cuál es el valor de la evaporación. Por ejemplo, miremos aquí en alguna parte del Atlántico y aquí en La Guajira, ¿sí? ¿Cuánto es la evaporación en La Guajira anual? Estamos hablando que en La Guajira se evapora entre 2100 y 3700 milímetros, ¿verdad? Al año. ¿Y cuánto llueve? A ver. ¿Cuánto es la precipitación en La Guajira? Vamos a mirar. No encuentro el valor de las precipitaciones. Creo que es el primer plano que encontramos. Precipitaciones totales en La Guajira. Vamos a mirar. ¿Qué color tiene La Guajira? Rojo, ¿verdad? Y estamos hablando de menores entre 0 y 500 milímetros al año. Y hablamos que la evapotranspiración, la evaporación es de ¿cuánto?
Era 2000, ¿no? ¿Ah? Habíamos visto que la evaporación es del orden de casi evaporación total anual. Estamos hablando de entre 2100 y 3700. Y la precipitación es de 500 milímetros. ¿Cómo se explica que haya más evaporación que precipitación? A ver. En las noches, por lo general, son bastante húmedas, ¿no? Sí, pero ¿de dónde sale el agua para que se evapore más de lo que precipita? Me imagino que del mar, profesor. No, diferente, del mar que esté por ahí, cerca. Del mar, pero bueno, esto es lo que quiero explicarle en las interpretaciones de datos. Muchas veces uno comete errores en la interpretación de datos. Acuérdese que cuando hablamos de el medidor de evaporación, estamos cogiendo una muestra que la tenemos llena de agua. Esa muestra tiene agua suficiente y se está evaporando, ¿sí? O sea, por eso se llama potencial, porque si toda la Guajira estuviera llena de agua, estos serían los valores representativos entre 2100 y 3700, ¿verdad? Es una evaporación potencial, pero resulta que en el año no caen sino 500 milímetros. Por lo tanto, esa evaporación no se va a dar porque no va a haber agua suficiente para que se dé. ¿Está claro? ¿O no está claro? ¿Puede repetir, profesor? Usted sabe, como les mostré, que existe un equipo para medir la evaporación. Aquí está, ¿verdad? Entonces, cuando yo coloco estos datos, los estoy tomando de este equipo, de un tanque de evaporación que tiene agua suficiente. O sea, en la medida en que el agua se va evaporando, yo la voy reponiendo y voy midiendo cuánto se evapora potencialmente en un año, pero eso no significa que esa evaporación se va a dar en el suelo aledaño, porque ese suelo no tiene la disponibilidad de agua para que se dé. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? Sí, profe, está claro. Está O sea, claro. es lo que se evaporaría si hubiera el agua suficiente. Exactamente. Si todo tuviera agua durante todo el año, se evaporaría eso. Pero como el suelo no tiene esa disponibilidad de agua, no se va a dar. Por eso es una evaporación potencial. ¿Está claro? Eso es muy importante saberlo porque muchas veces se hacen interpretaciones erróneas cuando uno extrapola datos, ¿sí? De datos de una medición a una región, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces tenemos este documento que yo se los voy a entregar para consulta, se los envío ahorita y lo pueden bajar de la página del IDEAN, donde existen otras variables climatológicas, y tenemos también otro documento que les voy a hacer llegar que tiene que ver con los departamentos. Tenemos el número 3, documento número 3, que habla de los aspectos departamentales. Entonces están los planos de cada departamento, como son las variables climatológicas en cada departamento, como son las lluvias en el Amazonas, como son las lluvias en la región Caribe, como es la lluvia en Antioquia, cómo se distribuyen las lluvias
en el departamento de Bolívar, en el departamento del Atlántico. Cada uno de los departamentos tiene la distribución de la precipitación total anual y el número de días con lluvia, etc. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora no, profesor. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase, si no hay algo más. Si alguien llegó después. Profesor, ¿Quién? yo, Andrea, estoy de primeras. Álvarez Pacheco. Andrea Álvarez Pacheco. De 3, sí. ¿Quién más? Eduardo Martínez. Eduardo Martínez. ¿Listo? ¿Alguien más? Orozco, Juan Camilo. Bueno. Listo, entonces si no hay nadie más, voy a suspender la grabación y damos